Río Ramos Enestrosa, secretario de Relaciones y Formación Sindical y apoderado legal del SICOBATAP, el sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco. La intención del día de hoy es corroborar de manera oficial lo que platicamos el pasado martes con relación a la nulidad de la toma de nota y del oficio correspondiente donde se menciona un nuevo comité ejecutivo para el SICOBATAP que ordena el juez quinto federal a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en el estado de Tabasco. En esa orden, en ese juicio de amparo número 609-2015-8, el juez quinto federal le ordena a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dejar anulada la toma de nota que otorgó a Mateo de la Cruz Martínez, así como el oficio correspondiente donde se acuerda la formación de un nuevo comité ejecutivo. Todo esto bajo un sustento de carácter legal muy sólido, primero que nada que establece que, de acuerdo con la ley y con nuestros estatutos, fundamentalmente, el licenciado José Ramón Díaz Uribe sigue ostentando la personalidad de secretario general del sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco, del SICOBATAP. Es decir, él sigue siendo el único representante como secretario general de este sindicato. Sin embargo, el director de colegios de bachilleres dice que no reconoce esta situación, que para él es Mateo de la Cruz. Aquí estamos considerando que esto es una verdadera necedad de su parte, puesto que de manera legal está bien establecido. Se sustenta básicamente en que estaban suspendidos sus derechos civiles, y esto también el propio juez quinto federal, que creo y estoy muy convencido de que sabe mucho más de derecho que el propio director general del colegio, lo establece, que mientras no haya habido una sentencia, él sigue en derecho total, en posesión de todos sus derechos de carácter civil. Así es que él sigue siendo también, teniendo la representatividad de esta organización sindical. ¿Cuáles son los derechos que se pierden? Sí, básicamente, en realidad, cuando existe un proceso penal en contra de determinada persona, no se pierden los derechos civiles, sino únicamente derechos políticos, como es el caso del derecho para votar. Únicamente son los derechos que podrían suspenderse por estar en un proceso penal que no ha dictado sentencia condenatoria, lo cual sucede en el caso del licenciado José Ramón. Jamás se emitió una sentencia condenatoria donde dijera que podría suspendérsele esos derechos. Es decir, él sigue vigente en derechos de representación y sus derechos civiles para otorgar poder a terceras personas como él lo considere pertinente. Precisamente en esta disposición del juicio de amparo que emite el juez quinto federal, como primer punto le dice anule, o sea, deje sin efectos la toma de nota. Igualmente el oficio del acuerdo con el del nuevo comité ejecutivo. Le hace una serie de preguntas, entre las cuales, si me voy a permitir leerle algunas, le dice que responda de manera fundada y motivada, que justifique por qué considera correcto que no se haya emitido convocatoria para la elección del comité ejecutivo. Ahí hay una violación a los estatutos. Dice, y sobre todo al considerar que el secretario general tiene suspendidos sus derechos por estar sujeto a un procedimiento penal y contar con un auto de formal prisión cuando no existe proceso en el que se haya determinado dejar de tener como secretario general ni como agremiado al impetrante de garantías, en este caso al licenciado José Ramón Díaz Uribe. Le pregunta también que por qué consideró, o sea, que explique por qué consideró que existió quórum legal para considerar válida esa asamblea, donde fueron electos, según ellos, como comité ejecutivo, y por qué consideró que eran correctos todos los acuerdos tomados en esa asamblea, siendo que ya los estatutos estaban registrados desde el 18 de mayo del 2011. Ahora bien, comenta, de hecho lo anterior, con plena libertad de jurisdicción, como último punto, resuelva lo que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que el contenido y alcance de los estatutos sindicales a que se refiere el artículo 173 de la Junta Local 2011 y toma de nota de 18 de mayo del 2011, donde está el secretario general, que es el licenciado José Ramón Díaz Uribe, analice la duración en el cargo que ahí se le confiere al secretario general, amén de que, como se consideró, al impetrante de garantías, en este caso al licenciado José Ramón Díaz Uribe,
Únicamente le han sido suspendidos sus derechos políticos, mas no así sus prerrogativas y derechos civiles, entre los que se encuentra la facultad de representación, es decir, la facultad que él tiene para representar a todos los trabajadores a través del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, el SICOBATAP. Respecto a los estatutos son sumamente claros. Nuestros estatutos siempre han estado muy bien definidos. Las asambleas de carácter jurídico que se han hecho para establecer nuestros estatutos, las asambleas legislativas, han sido siempre muy bien llevadas. ¿Para qué? Para que nuestros estatutos queden sumamente claro cada uno de sus puntos. Por ejemplo, en el artículo 123 de nuestros estatutos en vigor, dice con claridad: el comité ejecutivo deberá ser electo o reelecto por votación directa, secreta y universal, de conformidad con lo establecido en los estatutos, y durará en su cargo 6 años, excepto el secretario general. Cargo, a partir de la aprobación de estos presentes estatutos, tendrá de carácter permanente. El nuevo comité ejecutivo entrará en funciones el primer día hábil del mes de enero del año siguiente a la elección. Y también ahí tenemos establecido el cargo permanente del secretario general, y el transitorio número 1, además del artículo 123, también lo establece y dice: de acuerdo a la presente reforma estatutaria, el comité ejecutivo y todos los comités delegacionales actuales continuarán en sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2015. Ahí también hubo una violación en cuanto a los tiempos propios de existencia de ese comité ejecutivo, con excepción, dice, del secretario general del comité ejecutivo, cuyo cargo será de carácter permanente. Básicamente los estatutos nos dan la guía, y son guía desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, y que está desde luego basada en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, también es importante ponernos a pensar que tiene que basarse en estatutos, sobre todo porque no puede ser que cualquier persona pueda estar llevando X oficio o solicitud a la Junta Local y tenga que ser aceptada de manera inmediata, sin un análisis profundo de los estatutos sobre todo, y de lo que se solicita en esos mismos, porque está de por medio la seguridad, la protección de los trabajadores. Y en el Colegio de Bachilleres, específicamente en el SICOBATAP, estamos hablando de la protección de más de 2.800 trabajadores, que ya es un número significativo. El propio juez quinto federal manifiesta en su orden que le gira a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en un párrafo que le eleva a continuación, dice: basta lo anterior para poner de manifiesto la importancia que tiene la toma de nota. Es decir, destaca la importancia de la toma de nota, puesto que la certificación correspondiente pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no solo el patrimonio del sindicato en los términos del artículo 374 ya transcrito, sino también la defensa de sus agremiados y aún la suerte de los intereses sindicales. Es decir, aquí la autonomía sindical, el derecho, la protección que los sindicatos otorgan a los trabajadores se pondría en riesgo de hacerse notificaciones de este tipo de manera muy directa, sin establecer claramente que tiene que estar basado en los estatutos propios de cada organización sindical que esté realizando la solicitud o el trámite correspondiente. ¿Es ilegal entonces? Totalmente, es ilegal desde el momento en que no ha sido bien analizada, y es ilegal desde el momento también en que pone en riesgo la estabilidad laboral, la protección laboral de más de 2.800 trabajadores. Es ilegal y riesgosa, bastante riesgosa. Estamos hablando de un buen número de gente que sale perjudicada, familias en el estado de Tabasco que salen perjudicadas ante esta determinación, una determinación sin sustento, una determinación que, como bien establece el juez quinto federal, es ilegal y por eso ordena su nulidad. ¿Es un líder espurio entonces, Mateo? Desde el punto de vista, o sea, desde el lado de su ilegalidad, no tiene ninguna personalidad otorgada bajo ley, bajo sustentos jurídicos, para poder estar al frente del SICOBATAP. El SICOBATAP, desde luego, bueno, tiene una representación clara y bien establecida. Es el licenciado José Ramón Díaz Uribe, el secretario general de esta organización sindical que se llama SICOBATAP. ¿En qué tiempo le deberían dar respuesta a ustedes, la Junta? Le voy a que sea el abogado quien le responda. Sí, respecto a qué término tiene que dar la Junta. La Junta tiene que estar trabajando ya respecto a un cumplimiento de esta sentencia de amparo. ¿Por qué?
porque la Junta se tiene que estudiar todos los documentos que anexó Mateo de la Cruz Martínez en cuanto a la asamblea celebrada el 20 de febrero del año en curso. ¿Por qué digo esto? Mateo de la Cruz mete unos documentos donde dice que la convocatoria se va a lanzar porque el licenciado José Ramón se encontraba en un proceso penal. Y hay que dejar claro, como lo establece el mismo juez quinto, un proceso penal no le suspendía los derechos civiles ni de representación al licenciado José Ramón. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tenía que emitir la convocatoria? El licenciado José Ramón Díaz Uribe, de acuerdo a los estatutos, cosa que no sucedió. Otro punto muy importante, Mateo de la Cruz dice en la asamblea que él fue elegido únicamente por una persona que alzó la voz y dijo quiénes quería que entraran en ese comité o en la toma de nota del juicio 98. Eso es ilegal. Los estatutos marcan que la votación debe ser secreta, directa y libre, situación que no ocurrió aquí. Pasando por alto todo lo que dicen los estatutos, Mateo de la Cruz intenta sustentar en que la Ley Federal del Trabajo le otorga la facilidad o le otorga esta oportunidad de poder ser electo. No es cierto. La Ley Federal del Trabajo marca que si existen los estatutos, primero se tienen que estudiar y analizar estos para resolver sobre la toma de nota. Si no hubiese nada en contra de la elección que hubo estatutariamente, procede a ser analizado por la Ley Federal de Trabajo, situación que realmente no ocurrió. De no haber una respuesta favorable en cuanto a lo que solicita la autoridad por parte de la Junta. Claro, aquí... ¿A qué otras instancias recurrirán? ¿Qué pueden hacer? Sí, aquí primordialmente la autoridad, la Junta de Conciliación no puede pasar por alto una orden judicial, porque caería en lo que se llama desacato judicial, incurriría en responsabilidades y en delitos graves en contra directamente de quien otorgó tanto ese acuerdo que no le quiere dar un sustento legal, como en aquellas personas que participen en ello, ¿no? Que la estén suscribiendo. Recordando que quien firma toda toma de nota y acuerdo es el presidente de la Junta de Conciliación. Es decir, él es el único que puede y debe, más que nada, dar cumplimiento a la sentencia de amparo 609, emitiendo una nueva toma de nota, no basándose en la asamblea básicamente de Mateo, sino basándose en los estatutos, que dice que el 123, el secretario general, el licenciado José Ramón Díaz Uribe, su cargo es permanente. En base a ello, tiene que establecer la nueva toma de nota la Junta de Conciliación, no como han estado intentando hacer ver Mateo de la Cruz junto con su personal jurídico realmente. ¿A qué sanciones podrían ser? Desde este momento, Mateo de la Cruz, si tiene conocimiento de la ilegalidad que tiene su toma de nota y de toda la asamblea, posteriormente incurriría en muchos hechos de carácter delictuoso. ¿Por qué? Porque estar manejando recursos que no podría manejar sin tener el cargo correspondiente genera ya lo que son delitos. No puede estar sustrayendo dinero cuando él no puede utilizarlo, básicamente. ¿Y la Junta Local a qué sanciones se podría hacer acreedora en caso de no cumplir o no escuchar este mandato? Claro, esto es desacato judicial, como decía, es un delito grave que se seguiría de oficio por el mismo juez quinto federal cuando no le dé cuando dentro de los 3 días siguientes no dé cumplimiento a la Junta de Conciliación. ¿Que es cárcel o...? Cárcel, es cárcel. ¿De cuántos años? Estamos hablando de 12 años aproximadamente para el presidente de la Junta, por ser un delito ya de carácter grave. Sin embargo, ya el presidente ya no es el mismo. No es el mismo, pero quien va a dar cumplimiento, al fin y al cabo, es el que esté supliendo actualmente al presidente, es el que tiene que dar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Con relación a eso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no sé bajo qué argumento, bajo qué órdenes o idea, ha estado incumpliendo muchas cuestiones en perjuicio del sindicato del Ciclobatar.
Desconocimiento de personalidad al licenciado Jaime Salazar Hernández, desconocimiento de personalidad a un servidor, a nuestros abogados también les han negado el acceso en algunos casos a la información correspondiente. Y ahora, bueno, el juez federal le establece claramente cuáles son las otras violaciones que han estado haciendo. O sea, ¿por qué no han dado cumplimiento claro a esa necesidad de dejar un expediente, un proceso sumamente esclarecido? Ahora bien, ahorita se le está solicitando a la propia Junta Local, en función de lo que le ordenó el juez federal, se le acaba de presentar un escrito inicial de incidente de medidas cautelares. Esto para que en este caso vayan ellos deteniendo todo lo que pueda estar haciendo Mateo de la Cruz, como se autonombra secretario general del sindicato, para evitar que siga cayendo en mayores desacatos y en mayores problemas de carácter delictuoso, como bien lo establece el abogado. Se pide que se aseguren sobre todo las propiedades, el patrimonio del sindicato, para que no se siga perjudicando dicho patrimonio, y también desde luego que se suspenda esa personalidad apócrifa que tiene ahorita, para que no se siga dañando también el patrimonio de los propios trabajadores ya como tal, desde el punto de vista independiente, como miembros de esta organización sindical. Ya el día de ayer se hizo la presentación del escrito inicial del incidente de medida cautelar, y vamos a esperar que la Junta Local, ya después de lo que el juez federal esté dictando, o sea, el presidente de la Junta, tome acuerdos realmente bien sustentados, para que de esta manera podamos entrar en una legalidad total, porque consideramos que los trabajadores, las organizaciones sindicales y el Estado de Tabasco se merece ese tipo de acciones, acciones legales, acciones honestas, acciones que realmente lleven a la sociedad tabasqueña a un mejor desempeño. ¿Estarían dispuestos a recurrir a otras instancias de no ser escuchados, de no ser atendidos? Sí, definitivamente. Definitivamente hay instancias fuera del carácter local, instancias federales, instancias nacionales e instancias de carácter internacional que también protegen la autonomía y la libertad de las organizaciones sindicales y el derecho humano sobre todo, ¿no? Sí, estamos en la disposición mayor de poder caminar hasta donde sea necesario, en el afán de que realmente los trabajadores sigan sintiéndose protegidos dentro del derecho laboral nacional e internacional.